Queridos aprendices, tengan una muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de formación de la competencia de razonamiento cuantitativo que hace parte de su programa de formación. Vamos a iniciar o ya iniciamos la grabación con fines totalmente pedagógicos para que luego usted pueda retomar la grabación y pueda adelantarse en algún apartado de pronto que no le haya quedado muy claro o para aquellas personas que quizás no pueden estar de forma sincrónica, puedan adelantarse. Bienvenidos a todos, regálenme un segundito, voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ahí están viendo Sayuna, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, señora. Sí. Listo. Quisiera preguntarles cómo les fue con el cuestionario, que era como la tarea que teníamos para el día de hoy, una de las tareas que teníamos para el día de hoy, y la segunda era adelantar un poco la parte de la segunda evidencia que se titula Informe de Planteamiento de Ecuación. Entonces, el cuestionario, ¿cómo les fue? ¿Hay alguna dificultad? ¿Ya lo presentaron? Voy a entrar acá a la ficha como para ir mirando. Bueno, entonces estamos en nuestra fase de planear, no se les olvide. Estamos en esa actividad del proyecto número 2, en la guía aprendizaje 2, y ¿quién me recuerda cuáles son las competencias de matemáticas, las que terminan en qué número? 528. Listo, la tiene clara, sí, caballero, muy bien. Estas 4 que terminan en 528 son las 4 evidencias que vamos a presentar, como les explicaba en la sesión de formación pasada, para poder aprobar la competencia que se llama razonamiento cuantitativo o la competencia de matemáticas. Entonces, la primera, que es la del cuestionario, aquí están las fechas ya listas, ajustadas por cronograma. Si ustedes las abren, ellos ahí ya dice apertura y cierre. ¿De acuerdo? Para el cuestionario, que es nuestra primera actividad de aprendizaje, esta evidencia abrió el lunes 6 de mayo y tiene un cierre hasta el 14 de junio. Eso quiere decir que todavía tienen tiempito, sin embargo, no lo dejen para los últimos días. Para poder dar respuesta a ese cuestionario, haciendo como un recorderis de lo que explicamos en la sesión de formación pasada, debían ustedes descargar el anexo, que yo les hice la ruta en la grabación, se dejó en grabación. Ese anexo había que solucionar cada una de las 20 preguntas o problemas para poder ir a solucionar este cuestionario. Yo voy a abrirlo acá en línea, vamos a mirar quién ya lo presentó, cómo les fue con ese puntaje, y si hay alguna duda, inquietud, pues ustedes me van contando. Acá dice que ya llegaron 8 intentos, vamos a ver si los 8 intentos ya lo aprobaron o no. Los que están en pantalla en este momento son las personas que lo aprobaron con la calificación que ven a mano derecha. Entonces, aquí están los nombres a mano izquierda. Solamente esas 8 personas han enviado su cuestionario, lo han aprobado. Entonces, ya tendrían prácticamente que chequeado o listo lo que es la primera evidencia. Eso quiere decir que irían en un 25% aprobado de la competencia. Hay preguntas sobre cómo entrar a ese cuestionario, qué es lo que hay que hacer. De los presentes, por favor. Levánteme la manito de pronto, ¿quién hace falta por presentarlo? A mí todavía me hace falta por presentar eso. Listo, Marielita. Entonces, ánimo a presentarlo lo más pronto. Joana también. Joana, ¿ya está lista? Tampoco lo he presentado. Listo, señorita. Entonces, recomendarles para que no se... Todo, digamos que esas fechas que damos por cronograma, es como para que ustedes no se cuelguen en actividades prácticamente, porque cuando terminemos esta competencia va a comenzar otra, bien sea técnica de bilingüismo de integralidad, y se le va a ir acumulando, hasta llegar a un punto que usted se acumula en un mes, pues se va a volver loco. Entonces es preferible que vaya con esas fechas que le sugerimos por cronograma para que pues vaya, digamos que completando y aprobando las competencias. Entonces, recomendarles hacer esa primera actividad de aprendizaje. La segunda actividad de aprendizaje, por aquí la voy a colocar en pantalla, se refería o se titula Informe de Planteamiento de Ecuación. Y en ese informe de planteamiento de ecuación alcanzamos a avanzar algo
de estos dos cuerpos geométricos, que había que revisar unas fórmulas en esa página de GeoGebra y que había que hacer unos cálculos. De esos cálculos, ¿cuáles comenzamos a hacer o cuáles dejamos listo? ¿Alguien que me recuerde? Bueno, yo vi por video, después de la grabación, profe, que hicieron ya lo del triángulo, el cono, perdón, de encontrarle, ¿cómo se llamaba? Pues sí vi el video, pero pues no puedo decirte ahorita todo Pero lo exactamente. viste. Pero sí, Listo. sí, ya lo vi. Listo, perfecto. No sé cuál es tu nombre, solo apareces como ML externo. ¿Cuál es tu nombre? Víctor Mauricio López. Listo, Mauricio. Entonces, muy bien. En el video pasado, lo que hicimos fue como mirar las fórmulas en GeoGebra. Ahorita vamos a hacer un chequeo así súper rápido. Mirar qué elementos o características tenían estos dos cuerpos geométricos y por Pitágoras, como tú bien lo dices, calcular la altura del cono. De ahí para adelante les dije, por favor, vayan revisando, mirando, chequeando, investigando, traigan ideas para el día de hoy para complementar y habíamos concertado en hacer la retroalimentación de esa actividad para que ustedes no me manden, digamos, que actividades erróneas, sino que entre todos podamos construir y pues que el conocimiento sea como más productivo, ¿no? Porque pues quedarse uno con errores, pues a mí me parece una bobada el aprendizaje. Prefiero que en estas retroalimentaciones que tenemos de esas 3 poquitas sesiones de formación, le saquemos el mayor provecho posible. Bueno, entonces voy a irme por acá a plataforma para que también vayamos como familiarizándonos con ella. Esta plataforma vamos a chequear o vamos a ir a donde está la guía de aprendizaje, que ustedes ya debieron descargarla. Y fue la guía que también trabajaron con el profe Camilo. Ustedes ya vieron la parte de ¿qué te iba a decir? De ciencias naturales, ¿cierto? Eso ya lo acabaron con él. ¿De acuerdo? Sí. Imagino que ya están juiciosos con esa parte. Listo. Entonces, aquí tengo mi guía, está dentro de la actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 2, si la abren, aquí está nuestra guía de aprendizaje, y como reconocen que está ya actualizada, no es la que viene viejita de la semilla, pues por las actividades nuevas de matemáticas prácticamente, que el contenido cambió totalmente, y les hacía ese paréntesis la vez pasada, porque pues de la semilla o de la dirección general del SENA vienen como este tipo de guías con un contenido ya como viejito. Entonces, desde el Centro de Desarrollo Agroempresarial, específicamente es de matemáticas, yo me tomé el trabajo de actualizar el contenido pues para que sea más significativo, porque pues lo que se estaba haciendo era como un plagio prácticamente y no se estaba aprendiendo absolutamente nada. Entonces es una bobada porque el fortalecimiento matemático se queda en ceros y cuando usted llegue por allá a las pruebas te va a quedar bloqueado. Bueno, entonces, para esta actividad de aprendizaje número 2 o esta evidencia número 2, que se llama informe de planteamiento de ecuación, les decía que número 1, esto debe usted hacerlo muy juiciosamente, ir a esta página de GeoGebra, que les dejé el enlace y todo, y aquí específicamente venir a mirar las características de estos dos cuerpos geométricos. Si los otros quisieron darle una chequeada, súper chévere porque pues fortalecen muchas más cosas, pero lo que necesitamos para esta evidencia es la del cilindro y la del cono. En la del cilindro les comentaba la vez pasada que aquí ustedes podían hacer como toda la dinámica del desarrollo del cuerpo geométrico, podían cambiar como las alturas desde 2 hasta 5, podían cambiar el radio y jugar con esa parte. Y aquí lo que necesitamos llevar son estas fórmulas. Esta que estoy arrastrando es el área total. La del área lateral no la necesito. Y la del volumen. Entonces, estas dos que no sé, no había intentado nunca, pero las deja arrastrar. Esta área total y este volumen son las que prácticamente yo necesito llevar a mi trabajo para poder desarrollar lo que me están preguntando. Entonces, yo las voy a dejar aquí como si nada en un documento y ya ahorita ustedes me van diciendo qué analizaron, qué investigaron y demás. Entonces, esta con referencia al cilindro, que no se nos vaya a escapar. Entonces, la fórmula de área total y del volumen de cilindro.
Entonces, esta es la del cilindro. Y para el cono, pues también en esa misma página de GeoGebra estaban listas las fórmulas por aquí en las del cono y lo mismo. Acá está el área total, a ver si me la deja llevar. Creo que esta no fue tan fácil, no importa. Y esta es la del volumen. Entonces, área total. Ahorita los pasamos al editor de ecuaciones, no hay problema, solamente como por rapidez acá. Y esta es la del volumen. Listo. Y ahora sí, me voy a traer las dos figuritas o los dos cuerpos geométricos como lo hicimos la vez pasada. Voy a cerrar esta parte y volverme acá a la guía. Y alguien que me cuente cuánto nos había dado la respuesta de la pregunta, calcule el área la altura del cono, discúlpenme. ¿Cuál es la altura del cono que nos había dado? Haciendo Pitágoras. $7,42 centímetros. Listo, aproximadamente 7,42 lo aproximamos. Entonces aquí acuérdense que para poder aplicar o poder escribir con el editor de ecuaciones debes dar en insertar, en ecuación, y en ecuación pues aquí ya el resultado, todo el procedimiento que hicimos pues ese ya debe ir en su trabajo, y la aproximación de la altura del cono 7,42 lo dejamos a 2 decimales, como es una... es una medida lineal, entonces se coloca solamente en centímetros y ahí tendríamos lo que es la altura del cono. ¿Por qué la traigo a colisión? Porque la vamos a necesitar de aquí para abajo. Entonces me devuelvo a la guía nuevamente. En la guía que me están preguntando en el punto D y E. En el D me dice calcule el radio del cilindro, es decir, esta línea roja que tengo a mano derecha en el cuerpo geométrico que se llama cilindro. Aquí lo único que conocemos es 15 centímetros, que es la altura, pero desconocemos el radio. Pero a partir del volumen del cono, como yo les daba como una luz o un camino, se puede anclar a la fórmula del volumen del cono y hacer una ecuación para descubrir o hallar o encontrar el radio de este cilindro. ¿De qué idea debemos partir? De lo que nos dice en el literal B. Dice que los dos cuerpos geométricos tienen el mismo volumen. ¿Cuál fue la pista que yo les di la vez pasada? ¿Qué debían hacer? Después de la altura, ¿calcular qué? A ver si alguien lo hizo o alguien adelantó. ¿O qué creen que pueden hacer si de pronto no tuvieron tiempo para adelantar? ¿Qué creen que puedo hacer con esa altura del cono? Hay que hacer primero el volumen, no estoy mal. Listo, ¿y el volumen del cono o del cilindro? Volumen y póngase a pensar del cono, muy bien. Y del cono porque es donde tenemos todos los datos ya listos. No podemos sacar el volumen del cilindro porque pues nos faltaría el radio. Y aquí en el volumen del cilindro nos piden el radio, entonces no lo podríamos calcular. Primero tenemos que sacar el volumen del cono, entonces volvemos a lo mismo, queridos aprendices. Vamos a insertar, ojalá puedan hacer esta práctica y su trabajo quede digitado bajo este editor de ecuaciones en Word para que quede muy bien presentado. No sé si la vez pasada les dije que pues antes del desarrollo debe ir una página donde sea una página de presentación a su gusto. Ojalá por allá no me van a colocar SENA con minúscula porque es una sigla, ¿listo? Colocan su número de ficha, el nombre de la actividad, su nombre, SENA, etcétera, Centro de Desarrollo Agroempresarial, una página suficiente, una página de portada y luego en la segunda sí comienzan a hacer el desarrollo. Si ya les queda muy difícil, no sé, utilizar un computador porque está trabajando el celular, qué sé yo, pues hágalo muy bien organizado a mano. No me vaya a mandar trabajos mal presentados porque me tocaría decirle, qué pena, ya usted ya está muy grande para presentar sus trabajos y se lo tengo que devolver hasta que lo presente bien, ¿listo? Entonces, volumen del cono. El cono, aquí abajo yo me traje las fórmulas. Lo voy a subir por acá porque me va a servir. Pero vamos a hacer, vamos a digitar esa ecuación. Esto es una imagen, yo la voy a digitar para que sepan cómo se hace. Entonces vamos a darle insertar. Acá en el simbolito a mano derecha
donde dice, donde está el símbolo del número pi, le voy a dar clic y aquí me aparece ya lista la cajita donde voy a escribir la ecuación. Entonces voy a colocar la V mayúscula, que es volumen, igual este 1/3 que quiero escribir, voy y coloco el formato de fracción donde dice X sobre Y y donde dice la palabra fracción, escojo el primero, me aparece el formato de fracción, digito con el teclado 1/3. Luego al lado, cuando está algo pegado, un número pegado a una letra o un número lo que sea, es porque está multiplicando, entonces voy a colocar un puntico de multiplicación. El valor de pi que está acá, pues lo voy a dejar en letra, ahorita ya lo cambiamos por su valor redondeado. Le voy a colocar otra vez un punto, estoy reescribiendo solamente la fórmula. R al cuadrado lo escribo donde dice índice, está el formato de exponente, lo activo, coloco R elevado al cuadrado, luego coloco un puntico de multiplicación en la caja de los símbolos y me falta escribir una H. La H aquí no es hipotenusa, la H aquí es la altura, ¿listo? Entonces tengo digitado lo que es la fórmula para hallar el volumen del cono. Aquí tendrían ustedes que hacer ¿qué? Pues tendrían que cambiar cada una de las letras por lo que ya conocemos y calcular ese volumen del cono. Yo le voy a hacer los reemplazos y usted en un momentico hace el cálculo y me dice cuánto le da. Este número pi se cambia por la mejor aproximación que siempre se debe colocar, que es 3, ¿qué? 1417, creo. 14,16. 1416, muy bien, entonces 3,1416. Si alguno lo deja como 3,14, pues digamos que el resultado va a quedar no tan preciso, y entonces digamos que va a quedar muy lejos del real. La mejor aproximación que siempre deben colocar es 3,1416 del número pi. Este R viene a ser el radio. Y el radio que me dice que tiene este cono son 3 centímetros. Entonces yo voy a colocar 3 centímetros, pero como el cuadrado afecta tanto al 3 como a los centímetros, debo seleccionarlo y colocarlo aquí entre paréntesis para que uno diga listo. El cuadrado está afectando tanto al número como a las unidades de medida. La hipotenusa, que no es la hipotenusa, es la altura. La altura la tenemos en el primer punto o en el primer cálculo que se hizo la vez pasada y es 7,42 y vale la pena colocar los centímetros para saber al final de dónde salen las unidades cúbicas que me da en el volumen. Teniendo todo eso listo, que fue prácticamente la sustitución de los valores, de las letras por los valores numéricos, voy a copiar todo ese renglón y lo vuelvo a pegar para ir haciendo paso a paso las operaciones. Entonces, de todo eso que ustedes tienen ahí en la pantalla, que creo que lo están viendo siempre grandecito, ¿cuál es la primera operación que debo hacer por jerarquía de operaciones? Si alguien leyó el material de formación que hay en la plataforma Sayuna de matemáticas nivel básico, allá hablaba sobre jerarquía de operaciones. O de pronto usted ya lo tiene muy claro. ¿Qué operación debo hacer ahí primero? La división. Lo que está en el paréntesis. Pues. Lo que está dentro del paréntesis, muy bien, que es una potencia. Entonces, esta potencia que yo tengo ahí subrayadita en color gris, se debe hacer. ¿Qué es tener 3 centímetros al cuadrado? ¿Cuál es su resultado? 9. 9, ¿listo? De pronto hay personas que aún confunden y dicen que 3 al cuadrado es 6, porque multiplican el 3 por el 2. No, error. Aquí 3 al cuadrado significa hacer 3 por 3, que me da 9. Y me da centímetros al cuadrado. Entonces aquí coloco centímetros elevado al cuadrado. Listo. Ese paso a paso es interesante hacerlo porque uno comienza a hacer repaso de jerarquía de operaciones y no hay necesidad de que yo haga una sesión dando una teoría larguísima sobre la jerarquía de operaciones, sino que vamos al grano aplicado aquí a una situación que ya está planteada. Bueno, después de hacer esa potencia, ¿qué creen que debo hacer en todo esto que hay acá? Las divisiones o multiplicaciones. Listo, muy bien. Luego, muy bien, ¿quién habló? Joana, sí. Sí, señora. Listo, Joana, perfecto. Entonces, después por jerarquía de lo que son potencias y raíces,
lo que yo me encuentre enseguida de divisiones y multiplicaciones lo hago. Y por último hago sumas y restas. Pero acá como no tengo sumas y restas, pues terminaría solamente con las multiplicaciones y divisiones que me encuentre por el camino. Hay varias formas de verlo. Eso va a depender, digamos, de sus habilidades acá de operaciones matemáticas. ¿Cómo lo haría yo? Este 1 está multiplicando con el 3,1416, está multiplicando con el 9 y está multiplicando con el 7,42. Entonces, usted allá, ojalá tuviéramos el espacio o el tiempo para yo poderlos ver y hacer esos cálculos de forma manual, porque eso permite fortalecer todo el cálculo mental. Pero me imagino que usted ya tiene una calculadora a la mano o el celular a la mano y va a hacer la operación. Por tiempo, digamos que entre comillas es válido, pero a mí me gustaría más que usted en un momento, ojalá ya digamos que es una práctica muy individual, usted pudiera practicar operaciones de forma manual, que se diera la tarea, no sé si tienen hijos, sobrinos por allá, y con ellos repasaran de eso de forma manual, porque se le va olvidando a uno y el cerebro se va, digamos que emperezando. Entonces hagan esa operación, queridos aprendices. Uno por algo, pues entonces aquí no valdría la pena porque pues da lo mismo, ¿no? Entonces 3,1416 por 9 por 7,42. ¿Cuánto les da ese resultado? Y me cuentan. Yo voy colocando acá abajo. Solo la multiplicación, ahorita dividimos por 3. ¿Cuánto dará todo eso? O sea, hay multiplicar ese 1 por 3,1416, ¿sí? Y por el 9 y por el 7,42. Todos esos 4 números o esos 3 números, porque pues multiplicar por 1 da lo mismo. A ver cómo les va. Cuéntenme a ver. Díganle en esa calculadora rápidamente a ver cuánto da. Da 209,793. 209,793, ¿me dices? Sí. ¿Listo? ¿Alguien más? 209,793. ¿Listo? ¿Alguien más le coincidió con lo que nos comenta Daniela? ¿De acuerdo con Daniela? Sí, sí, señora. ¿Listo? Si uno quisiera... 209,70. ¿Sí? 70. Sí, 70.7960. 79,60. ¿Alguien más? ¿Algo diferente? A ver, hagámoslo aquí para que todos coincidamos. 3,1416 multiplicado por 9 multiplicado por 7,42 me da 209,796. Entonces acá da un 6. Si yo quisiera hacer un redondeo, a ver qué se me hizo la calculadora, a 2 decimales nada más, este 6, ¿qué le haría a este 9 e inmediatamente al 7? ¿En qué quedaría? ¿En 8? 80. En 80. O en 8, listo. Entonces podemos dejarlo en decimal nomás, porque si le dejo 80, pues ese 0 a la derecha no vale absolutamente nada. Entonces un 8. Y luego, al hacer esta división, bueno, antes de seguir a la división, ¿en qué unidades de medida me queda? Aquí esto no tiene unidades, el número pi no tiene unidades. Tengo unos centímetros cuadrados multiplicados por unos centímetros elevados a la 1 o lineales. Eso quiere decir que me queda el resultado en centímetros, ¿qué? ¿Cúbicos? No. Cúbicos, sí señor, elevados a la 3.
¿De dónde sale eso? Sencillamente usted tiene aquí centímetros y centímetros y le suman los dos exponentes. Acá tengo un exponente 2 y aquí invisible en estos centímetros tengo un 1. Entonces sumo 2 y 1 y me da 3. Que eso sería multiplicar centímetro cuadrado por centímetro lineal, centímetro cúbico. Ahora bien, esa división, ¿cuánto les da? Y hagámosla acá súper rápido para que no rinda. Entonces tengo 209,8 dividido en 3 partes. Me da 69,933333. Y ahí, ¿quién me dice qué tipo de número es ese? ¿Es un número decimal, infinito, periódico o no Irracional, periódico? ¿no? No periódico, creo que es. O periódico. Piénsenlo. Creo que es no periódico, ¿no? O ¿De infinito. acuerdo con Mauricio? Queridos. ¿No periódico o periódico? De querer irracional, pero tuvo que no periódico. Un irracional, listo. Dentro de la, digamos que el conjunto se llama los irracionales y es un decimal infinito periódico. ¿Por qué periódico? Porque se están repitiendo, ese número 3 se está repitiendo infinitas veces, ¿listo? Entonces 3, 3, 3, 3. ¿Y cómo se resume la escritura? Colocándole al 3 un sombrerito, una rayita en la parte superior. Entonces lo vamos a colocar acá, 69,93. 69,93, con esos dos decimales más que suficiente, pero en vez de este igual lo vamos a cambiar por un aproximado. ¿Listo? Son valores totalmente aproximados, es más, desde el anterior. Y hasta ahí nos quedaría lo que es el volumen del cono, o sea que ya llevamos armaditas dos cosas, volumen del cono. Ahora bien, si ya tenemos el volumen de este señor cono y por allá en el literal B nos dice que los dos cuerpos geométricos tienen el mismo volumen, lo que vamos a hacer o vamos a razonar en este momento es que a partir de la fórmula del volumen del cilindro, tomando este volumen del cono, porque dice que tienen igual volumen, vamos a hacer una ecuación rápidamente y de ahí es donde va a salir el radio de este señor cilindro. Entonces, me hago entender acá. Volumen del cilindro. Voy a traerme la fórmula del volumen del cilindro, que ya la tenía por aquí abajo, que es esta señora. Ahí la puedo copiar. Volumen igual a pi por r cuadrado por h. La voy a escribir con el editor de ecuaciones. Entonces, volumen igual a pi, el valor de pi, por r al cuadrado, por r al cuadrado, y por h que vendría a ser la altura, por h que viene a ser la altura. ¿Qué conozco del volumen de este cilindro? Pues conocería esta v. ¿Quién me dice esa v cuánto vale? Partiendo de lo que decía por ahí al inicio, que el volumen del cilindro es igual a la del cono. ¿Qué voy a cambiar por esa v? ¿Qué número? 69,93. Sí, señor, muy bien. Entonces, a partir, por eso uno tiene que ir analizando, ¿no? Esta afirmación que me dicen desde un principio es la que va a ser clave para yo anclar prácticamente las dos fórmulas, ¿listo? Y poder hallar esa R o ese radio que desconozco del cilindro. Entonces, bien, el volumen del cilindro, como es igual al volumen del cono, como acaba de decir nuestro compañero, en vez de esta V, usted coloca el resultado que acaba de traer del anterior paso, que son 69,993 centímetros cúbicos. Listo, eso lo conoce. El valor del número pi, el número pi siempre es una constante, que su valor aproximado ya dijimos, el mejor valor aproximado es 3,1416. El radio del cilindro, pues no tengo ni idea, porque ese es el que vamos a investigar. Y la altura, que es h, son 15 centímetros. Entonces, ese sí lo puedo cambiar, la h, 15 centímetros. A partir de esta fórmula o de esta ecuación o esta igualdad, tenemos esta incógnita que es esta R. Y esa R es la que usted muy juiciosamente le va a quedar como tarea para poder despejar, ¿listo? Para poder hallar el valor de la R. Solamente vamos a dar algunas ideas. Si esta R yo quiero dejarla sola al lado derecho de la igualdad, ¿qué hago con este 3,1416? ¿Qué hago con este 15 centímetros que están multiplicando?
¿cómo los llevo al otro lado a hacer qué operación? A dividir. Listo, ahí ya tienen la idea, anótenla para que no se les olvide. Aquí al lado izquierdo ya tiene 69,93. Usted se va a traer la multiplicación de estos dos números, puede hacer de una vez la multiplicación al lado derecho, 3,1416 por 15, y ese valor que ya multiplicó va a pasarlo a dividir acá. Luego, cuando ya tenga lista esa división, o primero la multiplicación y luego la división que va a pasar, usted tiene que quitarle este cuadrado a la R, porque usted está despejando la R solita, sin el cuadrado. ¿Qué operación debería hacer entonces para quitar ese cuadrado? Raíz cuadrada. Listo. Tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados y ahí por aquí al final le va a decir, listo, el radio de ese cilindro es tal. ¿De acuerdo? Entonces, esa partecita, punto suspensivo. ¿Y el centímetros cúbicos cómo quedaría? Los centímetros cúbicos, cuando tú pasas estos centímetros lineales, se van a convertir en centímetros cuadrados. Y cuando tú sacas la raíz, se van a eliminar y al final te quedan centímetros lineales, que vendrían a ser los del radio. Ah, gracias, profe. Listo, Mauricio. Entonces, esos puntos suspensivos quiere decir, usted muy amablemente lo termina. ¿Listo? Ahí ya se dieron las ideas. Pregunta. Y esa es toda la evidencia. No, nos falta una partecita. Si nos devolvemos acá, ya tendríamos chequeado la altura del cono perfecta, calcule el radio del cilindro, pues es la partecita que le queda por terminar. Y esta última parte usted la puede hacer solito allá o solita, porque dice que calcule la área total del cono y del cilindro. Entonces póngale cuidado. Aquí en la última partecita, usted escribiría área total del cilindro y del cono. ¿Qué va a hacer? Pues usted ya vio que yo traje unas fórmulas y que tengo por aquí abajito, que es esta. Entonces, aquí voy a cortar esta porque ya la del volumen la utilizamos. Denme un segundo. Estas dos fórmulas son las que usted va a traer aquí en la última sección o para dar respuesta a la última pregunta. Este es el área total del cilindro y este es el área total del cono. ¿Qué pueden observar acá? Bueno, este AT pues no tiene que cambiarlo por nada porque lo que usted está investigando, usted o calculando. Aquí el 2 es un número fijo por el valor de pi, que es 3,1416. El radio lo conoce porque el radio del cilindro es el que va a hallar aquí. La altura son 15 más 2 por 3,1416 por el radio, que es el que usted va a averiguar en el anterior paso, elevado al cuadrado. Ahí sustituye los valores, calcula el área total. Solamente el área total. No vayas a coger la fórmula del área lateral que estaba ya en GeoGebra en esa página, no. Solamente se está pidiendo el área total. Lo mismo vas a hacer con el cono. Entonces, el área total es igual a ¿quién? El número pi, 3,1416. El radio del cono lo hallamos por aquí. Ah, no, perdón, el radio ya lo tenemos desde un principio, que son 3 centímetros. Lo cambias. La G significa generatriz, que la vez pasada decíamos que es este valor que va en diagonal, 8 centímetros, más el valor del pi, que es 3,1416, multiplicado por el radio al cuadrado, que serían 3 centímetros al cuadrado. Entonces, es venir y sustituir los valores, calcularlo, y cuando ya lo tenga súper organizado, con su página de portada, como les decía, y demás, pues usted lo va a guardar como un PDF ese documento, ¿listo? Para que en el momento en que yo lo abra en plataforma Sayuna, pues no se vaya como a distorsionar la edición, digamos, de las ecuaciones. Entonces, lo tiene ahí listo. Si alguno de pronto no sabe guardarlo como un PDF, otros de pronto sí lo saben hacer, pero acá lo indico. Usted ya terminó acá su trabajo. Le da archivo, le puede dar guardar como, y en guardar como le da examinar para saber en qué lugar lo va a guardar, por ejemplo, en el escritorio. Y aquí le puede dar formato PDF, ¿listo? Y ahí se lo guardo. Ahí voy a hacer el ejemplo, lo voy a guardar. Acá me vengo al escritorio, abro el documento y ya quedaría listo en PDF para que no se nos vaya a dañar, con su portada y todo, ¿no? Entonces ese es como el ejemplo. Con ese PDF listo, usted ya puede ir a plataformas Ayuna
¿Y en qué espacio lo vas a cargar, querido aprendiz? Entonces, me voy a ir a Sayuna a ver si no se me ha salido aquí, extender sesión. El espacio correspondiente para esa evidencia número 2 para cargarla va a ser el siguiente. Entonces, la terminada en 528A2, que tiene una apertura desde el 6 de mayo y un cierre hasta el 20 de junio, no los vaya a dejar para último momento, por favor. Vas a entrar ahí. Y aquí, es que estoy desde la vista de instructor. Pero aquí en algún espacio va a decir adjuntar, responder. ¿Ustedes ya hicieron el ejercicio enviando alguna actividad en PDF? ¿Por Sayuna? Me imagino que sí. ¿Verdad? Las del profe Camilo, por ejemplo. Entonces usted lo adjunta, el PDF, se fue, me escribió una nota, no me voy a escribir tantas cositas ahí, porque eso sale un larguero en el momento de calificar. Sencilla, si quieres escribir algo como adjunto mi trabajo, querida instructora, alguna cosa chiquita, si no quieres enviar ningún comentario, no hay problema, solamente adjunta la actividad y le das a enviar. Y ya pues aquí yo estaré pendiente para hacer la evaluación correspondiente. Preguntas de esa actividad. Con eso entraríamos. No, todo perfecto, listo. Para el día de hoy, pues aparte de la retroalimentación que es muy valiosa que acabamos de hacer desde la actividad 1 y 2, vamos a construir entre todos para la actividad o la evidencia número 3 que se titula video de sustentación, pero no va a ser un video, sino que el nombre de la actividad por, digamos que la semilla que venía ya en la guía de aprendizaje se llama así, pero el contenido es otro, va a ser una práctica en Excel. Antes de irme a esa actividad número 3, voy a cerrar aquí este documento, ustedes luego ya lo retoman, y voy a ir al chat porque creo que hay una pregunta. Dice Juan David que cómo hace la gráfica del cilindro y el cono. Pues más que hacerlo y construirlo, pues no habría problema. Pues se puede en GeoGebra, geometría, si quieres hacer como la práctica. GeoGebra, geometría, buscas en internet. Ahí está, digamos que en línea, y uno aquí puede hacer la construcción, si no estoy mal, de lo que son figuras geométricas, a ver qué se hicieron. O GeoGebra en 3D también. Debe estar. Esta calculadora 3D. Aquí están algunas de los cuerpos geométricos. Si quieres jugar aquí con esta parte, por ejemplo, construir un cono, entonces podrías hacerlo. No hay ningún problema. Por ejemplo, mira, 3 centímetros le colocas. Y aquí puedes hacer la construcción en 3D de las figuras. Pero digamos que esto no se está solicitando y lo que hicimos fue hacer como un recorte de aquí de la guía de aprendizaje para llevarlo al trabajo. Entonces tú puedes tomar un pantallazo de los sólidos y llevarlos allá. ¿Listo? Sí, efectivamente eso viene dentro de la guía de aprendizaje, lo que te estoy mostrando en pantalla. Si alguien quiere mirar en GeoGebra calculadora 3D, pues también lo puede construir si quiere mirar como esa herramienta, pero no se solicita esa parte. ¿Listo, Profe, Juan David? habla Juan David, hola, ¿cómo estás? Profe, Bien, sí, señor. bueno, listo. No, es que pensé que había que construir el conito y el cilindro, entonces simplemente es hacerlo de las fórmulas y ya. Exactamente, el análisis de esos cuerpos geométricos, de esas preguntitas que tenemos en los literales B, C, D y E, sí, señor. Ok, muy bien, gracias. Listo. Sin embargo, pues acá también está la aclaración en la guía de aprendizaje. Dice que para el desarrollo de la evidencia debe elaborar un documento donde hay una portada y donde estén los procedimientos con el editor de ecuaciones de los literales que ya vimos anteriormente. Eso es todo lo que hay que hacer, presentarlo en PDF. Aquí también lo dice como acaba de mostrarlo en pantalla y subirlo en el espacio donde está titulado planteamiento de ecuación. ¿Listo? Bien, entonces, ahora sí, vamos a irnos muy juiciosos a la tercera actividad, que espero pues podamos avanzar bastante hoy y retroalimentarla en la sesión de la próxima semana, que ya sería la última, y también construir la actividad número 4.
En esta actividad número 3, que como les decía se titula video sustentación, no vas a hacer un video, sino que vamos a solucionar esta práctica en Excel sobre estadística. Esta tercera evidencia tiene, digamos que como objetivo, hacer un fortalecimiento de lo que son habilidades estadísticas básicas de estadística descriptiva y a través de una herramienta ofimática como es el Excel. ¿Cómo están ustedes en esa habilidad de Excel? Cuéntenme por el chat. ¿Nivel básico, intermedio o están volando en Excel? En mi caso, Pues, así. Intermedio. Listo, quiero hacer ahí sí que quiero hacer esa estadística, como para ir lento, ir rápido. Entonces, miremos, dice intermedio, básico, muy básico. A ver quién está en nivel avanzado, para que me ayude. ¿Hay algo más bajo de muy básico? Sí, claro. Están los números enteros, que es -8. Listo, queridos. Pero dónde va a ir rápidamente. ¿Qué vamos a construir acá? Como les comentaba, a mí no me gusta dejar como trabajo y lea la guía y mira a ver cómo se defiende y mira a ver qué es lo que manda. No. Yo aquí por eso cambié el contenido, porque me gusta hacer o construir con ustedes las evidencias, que hagan preguntas, que ustedes también me enseñen muchas cosas, que siempre lo hacen. Entonces, este paso a paso que vamos a hacer en Excel le van a poner bastante cuidado. Léanlo allá después con toda la paciencia, pero pues aquí también lo vamos a ir construyendo. En el literal A dice que consulte en esta página del Banco de la República el valor de la tasa representativa, que es la TRM, del dólar en los últimos 61 días y exporte ese archivo en Excel. Entonces, en la práctica, ¿qué debes ir a hacer? Abres ese enlace, si de pronto en este momento lo estás haciendo, pues súper bien, si no, pues luego lo haces despacito, no hay lío. Hay personas que tienen esa habilidad para ir haciendo las cosas y ir mirando aquí la sesión. Cuando entremos a ese enlace está la página del Banco de la República y a mano derecha hay una cajita de color gris donde dice descargar y consultar. En ese descargar y consultar hay un segundo enlace que dice serie histórica para un rango de fechas desde tal a tal año. ¿Listo? Entonces ahí vamos a dar clic y ahí nos va a aparecer para seleccionar un rango de fechas. Entonces, como necesitamos 61 días atrás y hoy, por ejemplo, si es hoy cuando voy a descargar esa base de datos, cuento 61 días para atrás, de hoy 21 de mayo hacia atrás. Entonces iríamos atrás, así como para hacer un cálculo como muy redondeado, iría al 21 de abril y al 21 de marzo. Entonces, hagámoslo el 21 de marzo. El de la mano derecha no lo cambio porque pues es la fecha de hoy que lo voy a descargar. Si usted lo va a hacer mañana, pues descarga 61 días atrás. Si lo vas a hacer dentro de, no sé, 5 días, pues ese día que haga la descarga, cuenta los días hacia atrás. Aquí voy a escribir 21, el slash del mes 03, que sería marzo del año 2024, hasta el 21 de mayo de 2024. Le voy a dar a aceptar, le voy a tener un poquito de paciencia para que él pueda mostrarme los datos. Y ya les digo cómo hacer la exportación al Excel, que es donde vamos a trabajar. Listo. Ahí los tengo en pantalla. La idea no es que usted los seleccione y vaya y los copie y los pegue. No. Si usted se va bien abajo de esos datos, encuentra por aquí, creo que ahí lo alcanzan a ver, un enlace que dice exportar. Y en ese exportar hay varias posibilidades de exportación. La que nos va a facilitar aquí o la que vamos a necesitar para esta evidencia es la de Excel. Entonces le vamos a dar clic ahí, hace su proceso y nos lo descarga en nuestro computador. Abrimos ese archivo y es en ese archivo donde nosotros muy juiciosamente vamos a hacer el estudio estadístico. ¿Qué se debe presentar de esta evidencia? Pues vamos a ver si hasta hoy alcanzamos a una partecita o la terminamos, yo creo que no.
la terminaríamos en la próxima sesión, entonces sería como que usted avanzara, guardara ese archivito en Excel, la terminamos la próxima y ahí sí le digo cómo debe presentarla en PDF, porque no voy a subir el Excel. Bien, entonces aquí están todos los datos de esa tasa representativa del mercado. ¿Hasta ahí hay preguntas de cómo descargarlas o está fácil? No, pues por mi parte no. ¿Listo, Mauricio? ¿Los demás? ¿Alguna duda? ¿Todo correcto? Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos datos, queridísimos? Usted sencillamente los va a seleccionar todos. Ahorita miramos si se nos pasó de 61, pues eliminamos unos. Vas a seleccionar toda la columna donde están los números de la tasa representativa del mercado. Le vas a dar copiar, puede ser control C con el teclado o le puedes dar aquí clic derecho copiar, la misma. Vamos a abrir una hoja en Excel, acá donde está en la parte inferior izquierda de mi pantalla, dice Sheet 1, que significa hoja 1. Vamos a abrir una segunda hoja con el más y en esa hoja vamos a pegar. Pero ojo, en esa celda A1, donde estamos en este momento situados, vamos a darle clic derecho para hacer el pegar. ¿Listo? No le vayas a dar control V, porque aquí necesito que lo haga ese pegado, un pegado especial. Entonces, aquí en las opciones de pegado, cuando le das clic derecho, le vas a dar clic donde dice pegado 1, 2, 3, que es pegado de solamente los valores. Si le das pegar normal, se va a venir el formato con el signo pesos y no me va a permitir hacer los cálculos estadísticos de una forma correcta. Si le das solamente la fórmula, pues, y estos demás opciones no me va a permitir tampoco. Entonces, el que dice pegar valores, 1, 2, 3. ¿Listo? Ahora, tengo que mirar cuántos datos me trajo. Me trajo 62. Vamos a borrar el último, porque el análisis que ustedes van a hacer es bajo 61 datos. Entonces, ahí ya tendría 61 datos. ¿Qué vamos a hacer con los 61 datos? Pues aquí en la guía de aprendizaje nos va a dar el paso a paso. Entonces, me devuelvo a la guía. Cuando usted ya tenga esos 61 datos exportados o en su Excel, como le acabo de mostrar, hay que construir una distribución de frecuencias, que ustedes yo creo que la conocen como una tabla de frecuencias. Acá es una distribución porque digamos que los datos los vamos a agrupar. ¿Cómo se hace eso? No se vaya a asustar, porque aquí lo voy a explicar absolutamente todo. Es cuestión de que usted ponga cuidado, sino que retome la grabación o que vaya preguntando. Entonces, para construir esa tabla o esa distribución de frecuencias, es necesario hacer estos cálculos. Paso 1, paso 2, paso 3. No se asuste porque ya creo que está viendo por acá esta fórmula y usted dirá, pero ¿cómo se hace eso? Ya le voy a explicar. Estos pasos son necesarios para la construcción de la tabla. Entonces, me devuelvo al Excel. En el Excel, en este momento yo no voy a hacer el ejemplo con los 61 datos porque me quedaría acá hasta medianoche y ese es el trabajo que usted va a realizar. Yo voy a hacer el ejercicio o el ejemplo en línea con unos 11 datos, nada más. Es decir, voy a borrar todo esto de aquí para abajo. Usted debe hacerlo con los 61 en su evidencia. ¿De acuerdo con eso? Usted 61, yo lo hago con 11 para que sepa, para que sea un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Listo, chicos? Sí, señora. Listo, no se asuste. Ese sí, señora, yo sueno toda asustada. No se asuste ya, fresca. Que aquí estoy. Yo les di mi número telefónico para que me escribieran, ¿verdad? Creo que sí. Era como un 315. No Sí, sé. profe. Mira, ya están 316. escribiendo que tengo miedo. No, deja el miedo para otro lado. Señor, ¿qué dice Mauricio? Que no le escuché. No, fue en la clase pasada y no estuve. Ah, bueno. Entonces, espérenme, yo les comparto que es otro número exclusivo para mis estimadísimos aprendices. Entonces, es un 316. A ver, ¿qué se hizo esto? Ahí lo compartí. Ya lo escribió 316, Joana. 817. Eso. Gracias, Joana. Muy perfecto. Punto positivo para Joana. Muy bien. Para que le quite el miedo. Dice Juan David, mi cerebro está despoblado como el señor que se quitó. ¿Qué? La cachucha. Ahí sí. Donde quiera que usted vaya, va a encontrar las matemáticas.
¿Sí o no? Eso creo que lo reflexionamos la vez pasada. Por más que le huya, ahí las vas a encontrar. Y pues son muy necesarias. Bueno, queridos, entonces mire, con los datos que usted va a tener allá, que son los 61, yo voy a hacer el ejemplo con 11 para que nos rinda. Vamos a hacer ese paso 1, paso 2, paso 3. Entonces aquí usted le puede aplicar colorcitos bien hermosos, ustedes que son ahí los chicos de animación 3D, los duros. Entonces aquí 3 colores. Esos 3 pasos se van a calcular con las fórmulas que tenemos en nuestra guía. Y en nuestra guía, ¿qué dice? Dice, paso número 1, calculemos el número de clases. El número de clases se hace a través de esta fórmula. Si alguna personita no había tenido contacto con el Excel y no sabe formular, pues aquí le voy a enseñar, no se preocupe. Listo, entonces, número de clases. Aquí vamos a escribir. Voy a hacerlo así, número de clases. Es el paso número 1. La fórmula que me está diciendo, ¿quién me dice con qué símbolo comienza una fórmula en Excel? Igual creo. Igual. Con un igual. Pero también existe la posibilidad de comenzarlo con un más. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer con el más para que también vean ahí como esa posibilidad. En nuestra guía dice que esta es la fórmula para calcular el número de clase. 1 más 3,3 por el logaritmo de la cantidad de datos. Lo vamos a hacer, es solamente ingresar la fórmula. Entonces, 1 más 3,3. En algunas versiones de Excel, según el Office que ustedes manejen, esa coma decimal la acepta Excel como un punto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan bien presente ahí. Ya ahorita hoy leo lo que están escribiendo en el chat para responder sus preguntas. 1 más 3,3 por, ese es el asterisco normal, log significa logaritmo, abrimos paréntesis y el mismo Excel nos va diciendo ahí. Si usted abre paréntesis, me tiene que ingresar en este momento número, luego punto y coma y la base. ¿Ese número a qué se refiere? A la cantidad de datos que usted está manejando. En su caso son 61. En mi caso, para mi ejemplo, son solamente 11. ¿Listo? 11, punto y coma. La base para todos, tanto para ustedes como para mí, la base para este cálculo estadístico es base 10. Cierro paréntesis, le doy Enter y me aparece el resultado del número de clases. Me devuelvo a la fórmula y pregunten lo que necesiten. ¿Correcto está ahí? ¿Vamos? O sea, que para su práctica, ese 11 no sería el 11, sino sería el 61. 61, que es la cantidad de datos. Listo. Entonces, este número me da a mí en este momento. Si usted se ubica en esa celda donde hizo el cálculo, que no necesariamente usted también tiene que ser en la celda C3, puede ser en otro lugar, no hay lío. En esa celda me voy a ubicar y aquí en esta parte superior donde dice aumentar y disminuir decimales, que son como unos ceritos con unas flechitas azules para izquierda y para derecha, usted va a practicar ahí con esos ceritos y prácticamente lo que hace es quitar números decimales y aumentar números decimales. Todo el estudio estadístico lo vamos a manejar a 2 decimales, entonces usted lo ajusta aquí y le quedan 2 decimales. Ese 4,44, ¿quién me dice de ese número decimal cuál es la parte entera de ese decimal? El 4. Sí, Antes de la coma. Lo que está antes de la coma se le llama la parte entera, lo que está después de la coma se le llama la parte decimal. ¿Qué voy a escribir en la celda que sigue? El 4 solo y lo voy a subrayar con color amarillo en mi caso porque es el resultado del paso 1. Porque solamente voy a tomar la parte entera porque es la que voy a necesitar más adelante para otro cálculo. No voy a tomar 4,44, sino solamente su parte entera. Me preguntan en el chat que si se usa 10 de la base, incluso si son 61 datos. La respuesta es sí, señor. ¿Listo? Siempre base 10, que es la base del logaritmo que se utiliza en estadística.
Ahorita me devuelvo a contestar lo otro que están diciendo por ahí del cuestionario, que lo tengo en la otra pantalla. Paso número 2. Paso número 2 dice que calcular el rango y que es hallar la diferencia o la resta entre el dato menor y el dato mayor. Antes de hacer ese cálculo, ustedes, por favor, todos los datos que tienen, los 61 datos, en mi caso son 11, usted los va a seleccionar y los va a organizar de menor a mayor. ¿Dónde hace esa organización? Aquí en el bloque de inicio, donde hay una Z con el símbolo de filtro, le vas a dar clic ahí, le vas a decir, por favor, organízame los de menor a mayor. Y ahí ya quedaron. Si de pronto hay unos con más decimales que otros, pues usted juega con esos botoncitos hasta que le queden todos con 2 decimales. Y ahora sí, paso número 2, que se llama el rango. En ese rango vamos a hacer el cálculo. Entonces vamos a utilizar ahora un igual. Ya vimos que con el más también funciona. Igual, selecciono el dato mayor, en su caso sería el que esté de últimas organizado, menos el dato menor que sería el primero, porque ya sé que tengo una lista organizada de menor a mayor, y le doy Enter. Ese sería el cálculo del rango. Si te aparecen más decimales, vuelve y juega, comienzas a jugar con estos ceritos hasta que queden con 2 decimales. Voy al paso 3 y ya respondo alguna pregunta. En el paso número 3 dice que hallar la amplitud de los intervalos. Entonces aquí coloco amplitud. Y en esa amplitud la fórmula me dice que hay que hacer una división entre el rango, eso quiere decir lo que me dio en el paso 2, dividirlo en el número de clases, que fue lo que me dio en el paso 1. Entonces dividir esos dos resultados. Lo hago igual, rango, slash, que significa dividir, y aquí voy a seleccionar no el 4,44, que es el número de clases, sino la parte entera que nosotros ahí, digamos que extraímos de ese número decimal. Le doy Enter. Este valor me quedó con 3 decimales, entonces le doy aquí en los ceritos para que me quede solo a 2. Y ya me quedaría el cálculo del paso 1, del paso 2, que lo voy a dejar en naranja, y el paso 3 en azul, y quedaría listo. Y ahora no sé qué azul es este de acá. Preguntas hasta ahí. Daniela, sí señora, que tiene la manito levantada. Profe, está muy bien, pues se entiende cómo se hace, pero por ejemplo en mi caso yo no entiendo exactamente qué datos estoy sacando en el paso 1. Yo no entendí qué son las clases, por ejemplo. O sea, voy a aprender eso, pero no sé qué estoy haciendo. Perfecto, está perfecta tu intervención, Daniela. Esos 3 pasos, ¿para qué me van a servir? Para formar la tabla que voy a hacer enseguida, y ya te voy a explicar qué significan las clases, qué significa el rango y la amplitud. Gracias. Listo, muy bien, eso es, perfecto. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Bueno. Entonces, como decía muy bien aquí en la guía, o les colocaba acá, decía que para construir esa distribución de frecuencias, usted tiene que hacer estos 3 pasos y ahí sí construirla. ¿Qué va a ir en esa tabla de frecuencias, no esa distribución de frecuencias? Entonces, aquí voy a escribir distribución de frecuencias. Yo lo estoy organizando de esa manera. No necesariamente usted tiene que hacerlo así, ¿no? Usted puede colocarlo acá en otro lado o hacerlo paso a paso e ir organizando en un Word, también lo puede ir haciendo. Ya es como creatividad de cada uno de ustedes. Entonces, ahora sí vamos a la explicación que nos pide nuestra compañerita y está perfecto. Entonces, distribución de frecuencias. En esa tabla, ¿qué voy a colocar? A partir de esos 3 pasos que tengo arriba. Voy a colocar en una columna el número de clases. ¿Listo? Ya les explico. Clase. En la siguiente voy a colocar algo que se llama intervalo y ya voy a explicarlo. En la siguiente voy a colocar frecuencia, que creo que esa sí es una palabra que ustedes más o menos conocen. Y en la última voy a colocar marca de clase. Estas columnas que acabo de colocar o de marcar es lo que se llama una distribución de frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, en la clase prácticamente
que es este número 4, son como las 4 filas que yo voy a sacar en esa tabla. Entonces, sencillamente en la primera columna voy a colocar primera clase, segunda clase, tercera clase y cuarta clase. ¿Por qué 4? Porque aquí es el número amarillo que me dio en el paso número 1, que se llama la cantidad de clases. Entonces, son las 4 filas que voy a sacar en mi tabla. ¿Es eso claro? ¿Para qué me sirve el cálculo del número de clases? ¿Sí? Los 4 renglones. Sí. En su caso, que son 61 datos, muy seguramente ya no van a ser tan poquitos como 4, sino que por la cantidad de datos les puede salir 8 filas, le pueden salir 7 filas, le pueden salir 9 filas. Lo importante es que este cálculo quede muy bien hecho. Hagamos, por ejemplo, la práctica con 61, que vendría a ser todo eso igual, pero cambiando por 61. Entonces, mire que les da 6,89. De ese 6,89, si tomo la parte entera, ¿cuántas clases me quedarían? ¿Aproximándolo o solamente el entero? Solamente la parte entera de ese número, ¿cuál es? 6. 6. Entonces ustedes en la tabla deben sacar 6 filas, 6 clases acá. Como mi caso son más poquitos datos, estoy haciendo solo con 11, me salieron 4 y por eso saco 4 filas. Para eso me sirve este paso número 1, para poder ir como construyendo la tabla o distribución de frecuencias. Bueno, continúo. El intervalo. ¿A qué se refiere un intervalo en matemáticas en general y pues aquí en estadística? Algo como muy real. No sé si usted maneje carro, maneje bicicleta, maneje, no sé, moto. Cuando uno va en un carro y dice, es que este señor iba de 70 a 85 kilómetros por hora. Esa velocidad que está entre 70 y 85 kilómetros por hora es lo que se le llama un intervalo de velocidad en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a ver intervalos, es decir, de qué valor a qué valor de la tasa representativa del mercado va la primera clase, de qué valor a qué valor va la segunda, y así sucesivamente vamos a ir armando los intervalos. ¿Cómo se arman los intervalos? Aquí le van a poner bastante cuidado. Entonces, el primer intervalo de qué valor a qué valor de la tasa representativa del mercado va. Entonces, comienza con el valor más bajito. Entonces, vamos a colocar igual, vamos a traernos el primer valor que es el más pequeño. Colocando igual y seleccionando la celda que estoy en ese momento mostrando en pantalla, quiere decir que me estoy trayendo ese valor para acá, para la tabla. Eso quiere decir que comienzo mi primer intervalo en 3.822,39. ¿Hasta dónde debo ir? ¿O hasta dónde va mi primera clase? Pues aquí es donde vamos a formular. Coloco igual, selecciono el valor donde estoy comenzando el intervalo, le doy más y aquí me sirve el paso número 3, que es la amplitud de los intervalos. ¿Qué tan anchos son los intervalos? Pues tengo que ir sumando de a 16,46 para que me queden muy bien distribuidos todos los intervalos. Entonces digo, el valor que tengo inicial más la amplitud, voy y selecciono la celda donde lo tengo y aparte de eso, debo hacer lo siguiente. Como ahorita yo voy a llevarme la fórmula para toda la columna, necesito antes de la letra E, en mi caso, usted en su Excel puede variar esa letra, depende de donde haya hecho este cálculo. Antes de la letra y después de la letra tienes que escribirle un signo de pesos. ¿Qué significa un signo de pesos en Excel así de esa forma? Que usted está fijando el valor de una celda. En pocas palabras es lo siguiente. Cuando usted se lleve la fórmula ahorita para toda la columna, siempre va a tomar como referencia este valor fijo de esta celda. Si usted no le colocara este signo pesos, lo que entiende Excel, perdón un segundo, lo que entendería Excel al arrastrar la fórmula es que usted sigue con el dato que continúa acá y aparecen en ceros. Entonces, signo pesos para fijar el valor de una fórmula. También se puede dar F4. A ver si yo lo tengo acá. F4.
F4. Sí. Si usted le da F4, le aparecen los simbolitos de pesos automáticamente. Entonces le doy Enter. No sé si hasta ahí hay preguntas. Repito esa partecita para armar el primer intervalo. Entonces, el primer intervalo, el primer número del primer intervalo, coloco igual, traigo el valor del dato más pequeñito, que es el número 1, lo traigo. Y para saber hasta dónde llega el primer intervalo, coloco igual, hago referencia donde inicia, más la amplitud, pero a esa amplitud debo decirle que sea un valor fijo. Y para eso coloco antes y después de la letra un signo pesos. Eso es todo. Eso quiere decir que la primera clase va en un intervalo de 3.822,39 hasta 3.838,85. Preguntas. Cuéntenme a ver. Ahora bien, ¿cómo se arman los siguientes intervalos? Este 3.838,85, como ya es una celda que está formulada, en la parte inferior derecha aparece un cuadrito en verde. Entonces, lo que voy a hacer es arrastrar la fórmula para las siguientes filas. Aquí me va a aparecer un valor igualito en las siguientes filas porque va a depender de lo que yo le digite al lado izquierdo. Entonces, les pregunto, queridos, si el primer intervalo termina en 3.838,85, ¿cuál será el siguiente número a este que tengo ahí en la celda para que yo lo escriba aquí o lo digite? ¿Qué número le sigue a 3.838,85? 3.861. No. ¿Cuál sería? Mire bien toda la parte decimal. Si quiere escribirla por el chat, ahora el micrófono, no hay problema. ¿Cuál será el número que le sigue a este último donde terminó el primer intervalo? ¿Usando el decimal o solo lo entero? Todo con el decimal. 3.838,86. Sí, señor, ese es. Muy bien. Lo digito y automáticamente me cambia el de la derecha. Ahora, tomo como referencia donde termina el segundo intervalo. ¿Con qué comienza el tercero? ¿Con qué número? ¿3.000 qué? 3.855, perdón, lo digito, 33. Y me cambia automáticamente el de la derecha porque está formulado dependiendo del que está a la izquierda. Y el último, 3.871, 80. 80 o 8. ¿Listo? Estamos trabajando con dos decimales, aunque ese cero no vale nada a la derecha, pero bueno, ahí lo quita porque no vale nada. Bien, ¿cómo sé que estos intervalos quedaron bien? Tengo que mirar este último valor que lo voy a dejar en rojo y compararlo con el último valor o el más grande que tengo de mis datos organizados. Si este último valor del intervalo sobrepasa al dato más grande, está perfecto. Si es menor, pues entonces está mal porque este no quedaría incluido dentro de los intervalos. Entonces, ahí si hago la comparación, este termina en 26, este en coma 21, estaría bien hecho. Listo. Hasta ahí es la parte de las clases y de armar los intervalos. Prácticamente lo que estamos haciendo es hacer una agrupación de los datos en intervalos. ¿Listo? Como en conjunticos numéricos. En un momentico ya me ayudan ustedes a sacar la frecuencia y la marca de clase, pero voy a parar, uno, porque voy a guardar, y dos, porque necesito escuchar preguntas, si las hay. Y mientras tanto leo en el chat. ¿No le dejas el autoguardado al Excel, profe? Señor. ¿No le dejas el autoguardado al Excel? No. Sabes que no está configurado eso. A veces autoguarda, pero cuando guarda como en la nube. Pero aquí lo tengo es como directamente en el compu, pero creo que también se puede, ¿cierto? Sí, pues yo lo he hecho así porque inclusive como pues por lo mismo del SENA ya ahora se puede
Y no sé si los compañeros sabían que pueden usar todo el de Microsoft Ajá. El para... paquete de Office Que en el caso 365. mío yo no tenía, el Office no lo podía usar hasta que Sí, la cuenta y me deja usar todo el paquete Office. perfecto. Y sabes también que te va a permitir que si subimos los instructores grabaciones hechas desde Teams, como esta, con el enlace directo ustedes pueden entrar. Pero si tienen activo lo que es el correo @soycena, ¿no? Si no tienen activo @soycena, pues no tienen también ese beneficio del Office 365, que es una licencia que tienen gratuita por ser aprendices Cena. ¿Todos ya tienen su Soycena, chicos? Bueno, yo sí, no sé los compañeros. Haremos un segundo que estoy leyendo en el chat. Listo, en el chat ahí como... Ah, bueno, algunos responden que sí, que ya tienen su Office. Perfecto, sáquenle el mayor provecho posible, ¿listo? Que tiene sus licencias y todo ya mientras tienen como ese perfil de aprendices. Me preguntan por el chat que si esta era la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta sesión de matemáticas. Es la segunda, la primera la encuentran en plataforma, la grabación, si de pronto no estuvieron. A ver si ya me cerró por aquí doña Sayuna, pero aquí prácticamente ya lo cerró. Bueno, no importa. Ya la abro nuevamente y les muestro dónde están las sesiones en línea, que ahí se ven como muy fácilmente. Bueno, ya me abrió por acá la plataforma. Ustedes sencillamente entran a su ficha. Y en su ficha, para las personitas que estaban preguntando lo de las grabaciones, o que no habían estado en la primera sesión, espérenme a ver porque está como lentico. Mientras abre, vamos a continuar acá y ya muestro ya en Sayuna donde están las sesiones en línea. Bien, entonces aquí en Excel, preguntas de la clase de intervalos, por favor. ¿O creen que ya retomando lo que hemos explicado, ya usted hace la práctica y ya lo saca adelante? ¿Sí? A ver, ¿alguna manito? ¿Alguna indicación de que sí, que no? Algunos dicen que sí. Dice que Jamie Guerrero no. Entonces, dime, lo que necesites preguntar. Jamie. Aprovechen que estamos acá en línea. Pregunten. Listo, algunos dicen que retoman grabaciones. Listo, no hay problema. Jamie, pregunta. No te afanes por lo del cuestionario, Jamie. Si quieres, retómate la primera grabación y creo que hoy iniciando también explicamos
pero prácticamente es descargar el anexo que hay, mirar esos problemitas, y son 5, los que ya hicieron el cuestionario creo que se dieron cuenta que si hacen como el estudio juicioso del anexo, de las 20 preguntas, van a salir 5 creo que totalmente pues parecidas y casi iguales, ¿cierto? Los que ya la presentaron. Entonces te toca muy juiciosa estar ahí avanzando con esa parte. Si algo me escribes ahí al privado y miramos. No hacerlo, creo que porque está en desayuno y ya no puedo hacerlo. Sí, eso está configurado para que vuelvas a presentarlo. ¿Listo? Si algo me escribes por interno y miramos. Para las personas que me preguntaban sobre las sesiones en línea, entonces aquí dice sesiones en línea. Estamos en la fase de planear y la primera sesión creo que fue acá en mayo. Por acá debe estar. Acá está. Entonces dice aquí resumen de la conferencia web del 14 de mayo. Asimismo va a estar la de hoy, 21 de mayo, el día de mañana en plataforma. Se explica qué competencia es, cuáles son las actividades, los resultados de aprendizaje, las 2 evidencias que se explicaron. Acá se explica la temática y las fechas de entrega por cronograma. ¿Cómo entras a ver la grabación? Acá donde dice grabación y resumen conferencia web, le das clic. De acá puro abajito dice, haga clic en este enlace. Entonces ahí es donde los triángulos, rectángulos por allá. Y aquí está ya la grabación, que está subida en un canal de YouTube. ¿Listo? Ahí están las grabaciones para que la miren. Listo, y miramos lo de los intentos del cuestionario, por si no te deja, pues lo revisamos, porque parece que estamos entre todos hasta ahora, pues conociendo esta nueva plataforma, pero pues ahí poco a poco vamos avanzando. Para continuar en nuestra actividad del video de sustentación, que es esta práctica en Excel de estadística, en la frecuencia, entonces es algo muy fácil. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite una información, en este caso, el valor de una tasa representativa del mercado. Entonces, la frecuencia es la cantidad de datos que están entre estos dos valores. Este es el valor más pequeño, entonces yo voy a ir mirando cuántos datos hay desde el más pequeño hasta este límite del primer intervalo, que es 3.838. 3.838, si ustedes se dan cuenta, incluiríamos en ese primer rango de datos o de intervalo estos 6 primeros datos. ¿Eso es claro? Ahí los voy a colocar en azulito. Esos 6 datos están entre estos dos. Entonces, ¿la frecuencia cuál es? 6, punto. Hay 6 datos que están entre esos dos valores. Esa es la dichosa frecuencia. Ahora, desde donde terminé hasta 3.855, si ustedes se dan cuenta, no hay ningún dato. Entonces, coloco 0. Desde donde quedó hasta 3.871, solamente hay un dato que sería este que voy a colocar en color naranja, entonces 1. Y desde donde estamos hasta 3.888,26 hay 4 datos. Entonces son los que acabo de colocar en verde y aquí coloco 4. Usted totaliza toda esta columna, selecciona toda la columna con una celda más en blanco y le da aquí este simbolito que es el de sumatoria o el de suma y verifica que le dé el total de los datos. A mí me dio 11 porque lo estoy haciendo con un ejemplo de 11 datos. Usted acá le debe dar 61 para verificar que hizo el conteo de la mejor manera. ¿Listo? De la manera correcta. Esa sería la frecuencia, la cantidad de datos que caen en estos valores, en estos dos extremos o en ese intervalo. La marca de clase ¿a qué hace referencia? Hace referencia al dato, en este caso, el valor de la tasa representativa del mercado que está en toda la mitad de estos dos extremos. ¿Cómo hago para formularlo? Es una fórmula sencilla y es la siguiente. Colocamos un igual, abrimos paréntesis, eso ahí no es una carita triste. Selecciono el primer dato del intervalo, le sumo el límite superior del intervalo, cierro paréntesis, coloco el slash de dividir y lo parto en 2. Con eso estoy queriendo decir que cuál es el valor que está en la mitad de estos dos. ¿Listo? Y aquí lo que hago es llevarme la fórmula o arrastrarla, quitarle los decimales y dejarlo solamente a 2, y hasta ahí tendría mi tabla que se llama distribución de frecuencias, una columna que se llama clase,
otra intervalo, otra frecuencia, otra marca de clase. Preguntas, queridos. Yo creo que de pronto ustedes alguna vez tuvieron como relación o vieron en algún momento tablas de frecuencia un poco más básicas como, no sé, que era solo como la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Esta es una tabla que hace una distribución o hace una agrupación de los datos por intervalos y se llama una distribución de frecuencias. ¿Bien o no tan bien? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Siendo las 7:30 de la noche, ya se nos fue 1:30. La idea es que usted, por favor, haga el ejercicio con los 61 datos, haga estos 3 pasos, haga esta distribución de frecuencias, esta tabla, guarde su archivo en Excel, no lo vaya a cargar todavía porque debemos terminarlo, pero lo que sí les pido el favor es que aparte de hacer lo que ya expliqué hasta este momento, por favor observe este video del paso o del literal C. ¿Para qué? Para que usted ya venga más o menos con la explicación que aquí se da. ¿Qué se explica en ese video? Prácticamente cómo crear la parte gráfica, que es el histograma y polígono de frecuencia. Lo voy a abrir un momentico ahí para que sepan de qué se trata. Lo dejo acá en silencio. Y esta señora va a explicar cómo a partir de una tabla de frecuencias se construyó un histograma y un polígono de frecuencias. Entonces aquí lo voy a adelantar rápidamente hasta llegar a un esquema como el que está en pantalla. No, este no va a ser igual al de ustedes, solamente es un ejemplo de cómo hacer la construcción en Excel de la parte gráfica. Entonces, tarea, queridísimos. La primera tarea, uno, si no ha dado respuesta al cuestionario, debe sentarse muy juicioso a estudiar el anexo y presentarlo y aprobarlo. Número 2, terminar la actividad de informe de planteamiento de ecuación, que es la evidencia 2, que acabamos de retroalimentar al inicio de la sesión de hoy, que es la del cono y el cilindro. Cuando la termine, la exporta en un PDF y la carga en ese espacio. Y número 3, adelantar hasta aquí más la vista del video para que tenga claridad con lo que vamos a explicar en la próxima sesión. Y en la próxima sesión retroalimentaríamos y terminaríamos esa evidencia. ¿Les parece que lo hagamos de esa manera? ¿O prefieren más bien ustedes terminar solitos la evidencia que se está planteando acá, completica? Vamos acá en el punto B. ¿Quieren ustedes completar hasta el punto G? ¿O la próxima sesión retroalimentamos desde el D al G? Cuéntenme. Retroalimentar. Listo. Pero entonces necesito de su total responsabilidad y dinamismo para que me traiga usted ya listo en Excel hasta acá. Porque si no se va a volver un 8. Entonces dedíquele tiempo, por favor, descargue los 61 datos, organícelos de menor a mayor, haga los cálculos del paso 1, paso 2, paso 3, construya esta distribución de frecuencias y mire el video. ¿Listo? Si usted mira el video, pues ya no va a quedar tan perdido en la construcción que yo voy a hacer en la próxima sesión y que usted que tendrá que hacer con sus datos también. ¿Listo? Bueno, queridos, entonces creo que hasta hoy es más que suficiente. Yo voy a guardar este Excel para poder continuar en la siguiente sesión. ¿Cuándo volveremos a tener sesión? Por lo general, las sesiones de integralidad, de las competencias de integralidad, por cada competencia son 3 sesiones nada más. Y en matemáticas, en este caso, es igual. Son 3 sesiones, de las cuales ya llevamos 2, y la próxima está planeada para el martes 28, es decir, dentro de 8 días. Entonces, vayan muy juiciosos mirando su cronograma, que no se les vaya a pasar fechas, y aprovechen toda esta formación en el SENA, que es bastante valiosa, es formación de calidad, y pues ustedes necesitan sacar un tecnólogo muy bien preparados, no solamente en la parte técnica, sino en todas estas habilidades que muy seguramente las van a requerir y que pues también las empresas están solicitando. ¿Listo? Dice, profe, ¿en Word o en Excel se pueden hacer esas fórmulas? En Excel, si me haces el favor, con eso te quedan mucho mejor. ¿Listo? Vayan guardando ese Excel y nos vemos entonces dentro de 8 días. Ya mañana
Ya mañana esta grabación pues queda en plataforma, en la partecita que les dije de sesiones en líneas. Me preguntan que las del cono y el cilindro. Las fórmulas, no, lo del cono y el cilindro sí lo haces con el editor de ecuaciones en Word. ¿Listo, Juan David? Bueno, un abrazo para todos, queridos aprendices. En este momento, pues, voy a parar nuestra grabación para que procese y mañana